Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en vivo con mi cafecito, esperando que se conecte Alejandro, que vamos a hablar hoy de un tema súper interesante que tiene que ver con los poderes psíquicos. La semana pasada les hablamos acerca de todos estos elementos que los nazis estaban buscando, pero hoy vamos a adentrarnos en los poderes y los psíquicos que estos mismos nazis utilizaban para poder descubrir todos estos aparatos especiales. Así que el programa de hoy, bueno, el en vivo de hoy va a estar bien interesante porque vamos a hablar acerca de esto precisamente, de poderes psíquicos de Nina Kolagina, una mujer excepcional que podía hacer cosas que hasta ahora han sido difíciles de encontrar en otra persona. Quédense conectados, compartan este en vivo porque va a estar bien interesante. Empezar con esta transmisión que seguramente les va a interesar. Ahí está. Alejito. Hola, Majo, ¿me escuchas bien? ¿Sí, tú? Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, yo feliz aquí con mi café, esperando para esta conversación que teníamos pendiente, que les habíamos ofrecido a todos, pero para hablar hoy ya como una parte, una segunda parte, digamos, de lo que hablamos hace un poquito más de semana y media, Mm. pero hoy vamos a hablar de los poderes psíquicos de una de estas mujeres que trabajaba junto a Hitler, si no me equivoco, ayudándole a descubrir y a encontrar todos estos aparatos y toda esta cosa misteriosa que él buscaba por todos los intereses esotéricos que tenía, ¿verdad? Fue junto a Stalin, Majo. Kulagina era soviética y ella fue Ujú. utilizada por el KGB, por Stalin y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no solamente para poder efectuar una serie de hallazgos, sino sobre todo por sus poderes psíquicos, sus poderes de telequinesia, su capacidad de poder mover objetos, de manipular la realidad a través del poder de su mente. Nina Kulagina es portentosa en eso y creo que vamos a desarrollar un dossier que les va a encantar a todos respecto a esta mujer tan increíble. Pero entonces yo estaba súper confundida porque yo tenía una idea de que tenían algo que ver, no tenían nada que ver, no eran de la misma No, época, ¿no? si hay Ah, una bueno, será relación, que si hay una relación y si quieres, pues cuando quieras arrancamos, porque es interesante. Nina Kulagina vivió en la Segunda Guerra Mundial, pero si quieres luego hacemos un periplo sobre eso porque tiene que ver con la invasión de los nacionalsocialistas a la Unión Soviética. Ella lo vivió en carne viva, ella lo vivió en carne ah, propia, ya pero decía yo que ella, no estaba tan confundida, tenía que ver, era como en el mismo tiempo. Pero antes, Alejo, contémosle a la gente que está conectada y que esto igual va a quedar grabado para todas las personas que lo ven, que estamos ya a poquito tiempo de este gran primer Congreso de Misterio, Mitad del Mundo 2025, que se va a dar aquí en Quito. Vamos a hacer un Congreso de Misterio donde van a estar reunidas muchas personas de Latinoamérica del misterio que a ustedes les encanta, y entre ellos Alejandro Bernal. Va a estar de Argentina Jorge Luis Zuckdorf, que lo conocen muchísimo porque a él le encanta toda esta investigación ovni y paranormal. Va a estar Juan Jesús Vallejo, que también es muy conocido por sus investigaciones de muchos países y lugares tan interesantes como Egipto. Va a estar Pepo Aponte del podcast Paranormal, conocido por muchísima gente que difunde todos estos temas de misterio, pero sobre todo de ovnis. ¿Quién más va a estar, Alejo? también va a estar Joana Arenas, quien es la productora o la que fue productora de Más Allá y actualmente trabaja con Esteban Cruz en Historias Paranormales de Esteban Cruz. Desde luego va a estar Esteban, también uno de los grandes investigadores y divulgadores en Sudamérica sobre el tema de los misterios. También va a estar nuestra colega Mado Martínez, quien es una gran investigadora española, una autora excelente, una mujer con unas investigaciones extraordinarias. Y desde luego vas a estar tú,
a nivel local, defendiendo la localidad de nuestra hermana nación de Ecuador, y qué feliz poder compartir con todos estos investigadores internacionales un evento de misterio que no se pueden perder. Quito, la gran capital del misterio, en junio de 2025, para que nos acompañen todos, vengan de todas partes del mundo, que seguro la van a pasar muy bien en Quito con todos nosotros. Sí, y también va a estar de Ecuador Jaime Rodríguez, que es un ufólogo muy, muy conocido, que también está como representante del Ecuador. Pero ya más adelante les voy a decir, porque estoy planificando, sí, hacer un streaming los días del Congreso, donde mediante mi canal de Cósmica haya una suscripción especial y puedan ver y asistir a todo el Congreso aquellos que no están en Ecuador. Así que va a ser un evento muy, muy interesante donde tú vas a poner una ponencia increíble, como todo, se va a hablar de brujería, de fantasmas, de artículos especiales perdidos en el mundo, de Egipto, de pirámides, de brujería, se va a hablar absolutamente de todo. Buenas noches a todos los que se están uniendo. Buenas noches a Luis Río, buenas noches a Rodri, buenas noches a Gastón, Gimar, Manuel Herrera, Edier Draven, y bueno, todos los demás que se están conectando saben que pueden hacer sus preguntas aquí en directo y vamos a ir contestando todo lo que ustedes tengan como interés. Así que, Alejo, sin más, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día, que ya Bueno, diste un arranque, pero en realidad, ¿qué es toda esta parte de los psíquicos? ¿De qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a conocer? Bueno, vamos a arrancar haciendo un contexto sobre la relevancia de las personas con altas capacidades psíquicas en lo que fue la Unión Soviética en la primera mitad del siglo XX y hasta nuestros días. Y dentro de esa gran cantidad de figuras y de expertos, de personas con estas capacidades psíquicas excepcionales, la gran crack de todos ellos era Nina Kulayina, esta mujer que pasó a la historia por tener la capacidad de mover objetos con su mente, de hacer auténticos portentos e incluso de hacer profecías, que este es un detalle muy interesante que muy pocas personas documentan. Les voy a comentar posteriormente la fuente quien me confirmó estos detalles bastante interesantes. Es decir, vamos a hablar sobre psiquismo y sobre una mujer que tenía capacidades psíquicas excepcionales y capacidades de evidencia. Cuando hablamos de Nina Kulayina, no solamente hablamos de una mujer con estas capacidades psíquicas excepcionales, sino con una mujer que podía anticiparse a hechos que iban a ocurrir en el futuro. Como te das cuenta, Majo, yo creo que este es un puzzle, un rompecabezas de grandes enigmas que intentaremos resolver con todos ustedes aquí en Instagram. O sea que podemos asegurar, Alejo, podemos asegurar que hay gente que realmente puede mover objetos, que realmente puede conocer el futuro, porque Nina Kulayina, claro, es famosa y es conocida, pero se le comprobó que todo esto que ella decía era real o fue parte de una gran pantomima pintado por quienes querían demostrar eso en ese tiempo. Fue algo totalmente real, Majo, y para hablar sobre esto, ya sabes que siempre me gusta dar un contexto necesario para que la gente entienda. Tenemos que irnos hacia 1917, en la otrora Unión Soviética. Unión Soviética o Rusia en aquel entonces era básicamente no solo la nación más grande del mundo, sino un país manejado por un zar, por una especie de monarquía muy específica que había estado gobernando esta nación en el norte de Europa y que ocupa buena parte de Asia también. Digamos que en ese sentido Rusia, y permíteme me levanto aquí y cierro la puerta porque estoy escuchando ruido, resulta que Rusia al estar siendo manejada por, eh, por esta monarquía, por estos zares, vivió una revolución a finales de la década de los 10 del siglo pasado, la Gran Revolución Rusa, en donde literalmente se derrocó a esta monarquía, a este sistema monárquico, a estos zares, y se pasó al mítico sistema comunista, al sistema en donde imperaba básicamente un poder férreo del Estado a distribuir, entre comillas, la riqueza y los bienes entre todos los ciudadanos. ¿Y qué pasa en este contexto y por qué quiero arrancar desde ahí, Majo? Porque de acuerdo a muchos expertos, la Unión Soviética o los rusos están trabajando con psíquicos desde esa época. Es decir, siempre que hablamos
de psíquicos o de psiquismo involucrado en investigaciones científicas o investigaciones reales, e incluso con el apoyo del gobierno, en aquel entonces de la Unión Soviética, y hoy en día con la Rusia de Vladimir Putin, tenemos que hablar que su antecedente viene desde la Revolución Rusa. ¿Qué pasaba en ese contexto? Resulta que cualquier persona que tenía capacidades psíquicas o capacidades chamánicas o capacidades mediúmnicas, de inmediato lo llevaban a un laboratorio. Esto que les cuento me lo llegó a comentar en su momento de manera muy puntual Mercedes Pullman. Mercedes Pullman es actualmente una de las grandes figuras dentro de la Sociedad Antropológica de España. Ella es de nacionalidad ucraniana, ella vivió en la otrora Cortina de Hierro, es una mujer, una investigadora excepcional. Y recuerdo que ella en un diálogo que pudimos sostener me comentaba que literalmente cualquier cosa, cualquier fenómeno, por extraño que fuera, cualquier habilidad anómala que tuviese una persona, literalmente era tomada por científicos soviéticos desde finales de la década de los 10 para intentar desentrañar, utilizarla como herramienta de guerra o utilizarla como herramienta favorable al gobierno e investigarla desde el método científico. Nos comentaba ella, porque esta entrevista la hicimos con Juan Jesús Vallejo, que desde ese entonces también los científicos soviéticos o los científicos rusos entendían que no debe haber una gran diferenciación como ocurre en el resto de Occidente entre ciencia y chamanes o entre ciencia y videntes. De hecho, ellos sentían que había una forma de complemento en donde la ciencia podía llegar a entender algunos fenómenos que se salen del método científico y que son reales y que por algunos dones de algunas personas se presentan este tipo de fenómenos. Y por otro lado, mediums o chamanes o personas que tenían capacidades excepcionales sentían que a través de la ciencia podían dar a conocer sus dones y utilizarlos, obviamente, para cierto tipo de intereses beneficiosos a el gobierno y a las políticas soviéticas. Entonces, ese es el antecedente, Majo, para entender cómo literalmente los rusos hoy en día llevan más de un siglo investigando y trabajando con psíquicos, algo que es totalmente verificable, corroborable. Cuando arranca el KGB oficialmente, hacia la década de los 50, y ya nos encontrábamos inmersos en lo que era la Guerra Fría, esta pugna política y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ya los rusos llevaban más de 3 décadas de investigación con psíquicos, Majo. O sea, una locura lo que ya estaban haciendo los soviéticos y que tenían una ventaja brutal en ese aspecto. ¿Qué ocurre en esa época, Majo? Resulta que los rusos, al estar en esta confrontación ideológica entre capitalismo y comunismo, que fue pues realmente de lo que se trató la Guerra Fría, el ver cómo los Estados Unidos querían expandir el eje de influencia del capitalismo en Occidente y por su parte en la Europa Oriental y buena parte del mundo ver cómo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas intentaba hacer lo mismo pero con el comunismo. Comenzaron a utilizar espías psíquicos, comenzaron a utilizar y a reclutar personas que tenían habilidades de precognición bastante destacables, bastante importantes. Y en ese contexto, querida Majo y espectadores, un saludo para todos, es donde aparece Nina Kulayina. Nina Kulayina, una mujer quien nació en Leningrado, en la otra Unión Soviética, en 1926, una mujer quien desde niña, y por eso ella es la gran protagonista de esta historia, comentaban que tenía conciencia de estas habilidades psíquicas excepcionales, de tener unos poderes y unas capacidades bastante diferentes a las de niños de su época. Se comentaba que ella era capaz de adivinar las pertenencias que tenían las personas dentro de los bolsillos de su pantalón desde que era infante. Imagínate cómo era la sorpresa de los padres de esta niña, en aquel entonces niña Kulayina, que la llevaban en la calle, se encontraban a un vecino, a un familiar o a un amigo de la familia, y ella decía, este señor tiene un reloj guardado en el bolsillo, o este señor tiene monedas de tal valor en el bolsillo. Todos quedaban alucinados porque en realidad las personas de quienes ella comentaba que tenían esas pertenencias confirmaban que la niña, sin haber visto nada previo, ya tenía esa capacidad desde muy pequeña de adivinar las cosas que tenían las personas en los bolsillos
comentaba ella desde muy pequeña, recuerden, nació en 1926, que sentía cómo en su cabeza se apagaban o se encendían luces de forma aleatoria, como si fueran una especie de destellos, un don, algo que tenía ella que podía evidenciar que vivía de primera mano y que la ciencia, ni un médico desde luego de la época, imagínate Majo, en la década de los 30 del siglo pasado, nadie podía explicar, no solamente porque esta niña desde esta edad tan temprana, podía adivinar lo que cada persona tenía en su guardado, en su bolsillo, sino porque veía estos destellos tan extraños. Ella decía que de repente estaba sentada en su casa haciendo los quehaceres, cuando de repente sentía que en su mente aparecían luces como destellos. Ella incluso, en la medida en la que fue creciendo, llegó a comentar que era como una de estas manifestaciones primigenias de estos poderes psíquicos, de estas capacidades excepcionales que tuvo y que la convirtieron en una persona bastante importante para el KGB y para la Unión Soviética a mediados del siglo pasado. Oye, Alejo, pero a ver si te entiendo. O sea, ella era una niña, se acercaba a una persona y veía estos destellos y en los destellos veía que era lo que tenía la persona en el No, no, no. pantalón o Eran cosas aparecía. aparte. ¿Y cómo es, o sea, cómo ella sabía lo que los otros tenían? ¿Escuchaba, miraba en su mente, tenía visión? Nunca explicó cómo es que ella sentía o sabía lo que el otro Ella tenía. decía que se revelaba en su mente, que ella en su mente podía ver, podía realmente ver lo que una persona tenía guardado en su bolsillo. Ella lo decía así. Lo de los destellos eran otras cosas que pasaban anexas, otro fenómeno que vivía ella cuando era niña. Es decir, aparte de encontrarse a las personas y saber lo que guardaban en sus bolsillos, ella comentaba que en otras oportunidades, cuando estaba en su casa o incluso cuando estaba en la escuela, de repente sentía que le venían luces, que le venían como luces extrañas que ella no podía identificar, no luces relacionadas con el fenómeno ovni, sino como un fenómeno muy interior, muy de su mente. Y las luces comenzaban a aparecer, iban y venían, y la misma Nina Kulagina decía que muy seguramente estas eran algunas de esas primeras manifestaciones de estos poderes psíquicos que esta mujer tenía. Es más, una cosa bastante interesante es que de hecho ella desde muy pequeña podía percibir ruidos, presencias y energías que ningún otro de sus familiares y conocidos podía sentir. Claramente era una persona que tenía una predisposición y, por qué no decir, una sensibilidad muy especial para los fenómenos sutiles. Esto hizo pues que no solamente fuera puliendo estas habilidades y estas capacidades, recuerden, podía mirar lo que tenían las personas guardadas en sus bolsillos. Adicionalmente, tenía como unos imágenes o luces que la bombardeaban de repente, que ella no entendía de dónde venían. Y adicionalmente a todo esto, también decía que tenía una sensibilidad especial, que podía escuchar ruidos, percibir sombras, percibir energías, conectarse con energías sutiles que nadie más podía percibir desde que ella era niña. Así que como te das cuenta, Majo, estamos hablando de una persona que para mí nació con un don, digamos, nació con el don no solamente de tener estas capacidades mentales, sino de conectarse con energías sutiles. Oye, ya nos irás contando, pero yo me imagino que estos rusos de esa época estudiaron ese cerebro a fondo para saber qué cosa tenía distinto a los demás o qué, o debido a qué tenía estas capacidades o no. Sí, tal cual, Majo. Es que esta historia va evolucionando, imagínate. Arranca de niña con estas habilidades. Pasa algo muy curioso y es que cuando los alemanes ejecutan la Operación Barbarroja ocurre en 1941, perdón. A finales despliegan a más de 3 millones de soldados alemanes para invadir a la Unión Soviética y ocurre el asedio de Leningrado. Cuando ocurre el asedio de Leningrado de la ciudad de Nina Kulagina, por eso fíjate que ahí es donde coincide en la historia que tú me decías que la veías relacionada con Hitler y eso, porque ella vivió esa época. Resulta que los soldados alemanes estaban en Leningrado, comentan que ella, siendo una adolescente de 14 años, una niña muy joven, tuvo que hacerle frente a la batalla, sirvió en un tanque T-34, imagínate, ella misma utilizó un tanque de guerra para repeler a los nazis, o sea, esto es una historia que parece de película,
pero es una absoluta locura, lo vivió Nina Kulagina, tuvo que estar, de hecho, llegó a ser ascendida al grado de sargento mayor porque su acción en el campo de batalla fue tan destacado ante las Wehrmacht eran las fuerzas de los nacionalsocialistas, que en el ejército rojo, en el ejército ruso, la ascendieron al grado de sargento mayor. Se comenta que ella prestó este servicio a su patria hasta que cayó gravemente herida. Afortunadamente, pues logró recuperarse, conoció a un compañero sentimental y llegó a tener un hijo. Ahora, ¿por qué ella se relacionó con el KGB y comenzó a tener esta relación con los espías psíquicos que utilizó la Unión Soviética durante la Guerra Fría y que sigue utilizando hasta nuestros días? A propósito, no crean que esto es una fábula de algo que pasó hace más de 7 décadas. Resulta que como yo te comentaba, Majo, a ti y a los espectadores, pues ella estuvo en el Ejército Rojo, estuvo manejando tanques, fue sargento mayor y tenía cierta relación con el KGB. A ver, para contextualizar a la gente, y esto también me lo decía Mercedes Pullman, esta mujer ucraniana, quien conoce bastante bien, que de hecho trabajó para el KGB. O sea, estábamos hablando de alguien que trabajó para el KGB y nos da esta información de primera mano. Prácticamente el KGB tenía penetración en todo el Estado ruso, toda la Unión Soviética. Prácticamente casi que cualquier ciudadano hacía parte directa o indirectamente del KGB. Nina Kulagina sabía que desde luego esta central de inteligencia estaba muy interesada en este tipo de investigaciones con personas con capacidades psíquicas avanzadas. Ya había servido al Ejército Rojo, ya tenía formación militar, digamos que era una persona relativamente cercana en ese sentido a las fuerzas militares soviéticas. La recluta el KGB y comienzan a hacer una serie de experimentos y pruebas con ella para constatar si en realidad ella tenía esa capacidad excepcional de poder controlar objetos, de poder hacer auténticos portentos. Es más, se comenta que ella, en un rapto de enojo cuando era niña, cuando era infante, nuevamente volviéndonos un poco a los 11 años, y esto lo decía la misma Nina Kulagina, tuvo un momento de mucho enojo, de mucha ira y de mucha rabia, había tenido seguramente un disgusto con alguno de sus padres, que de este enojo, con el poder de su mente, hizo estallar un jarrón en la casa. Es decir, sus padres estaban ahí, ella sintió un momento de ira profunda y parece que concentró mucho su energía, su frustración y su ira en ese jarrón que se estalló de repente, sin interacción de nadie, sin que nadie lo tumbara, sin que nadie lo tocara, sin que nadie lo tirara al piso, simplemente con la energía mental de esta mujer se estalló un jarrón. Eh, Ella comenta que es, digamos que uno de los hechos que más recordaba de su infancia sobre estas capacidades psíquicas. Ella obviamente le comentó esta experiencia a los científicos del KGB. Recordemos, en ese contexto los soviéticos investigaban todo, desde chamanes, psíquicos, videntes, todo. Para ellos todo podía ser medido e investigado por la ciencia. Como te das cuenta, un enfoque radicalmente distinto al que tenemos en Occidente, donde todo lo clasificamos, donde si algo no está en una probeta no sirve. Los soviéticos siempre fueron muy abiertos al respecto y siempre quisieron traer a esa gente a trabajar con científicos. Entonces Majo, que ella comienza a trabajar con el KGB, más o menos a comienzos de la década de los 70, eh, y pasaba algo muy curioso. Resulta que años antes de ingresar al KGB, hacia 1964, ella tuvo que ser hospitalizada por unos temas de salud y comentaban los médicos que la veían que estaban alucinados de ver a Nina Kulagina tejiendo. Pero imagínate que ella no miraba ni la bola de lana, ni miraba las agujas mientras tejía. Es que ella simplemente metía su mano en una bolsa o en una canasta llena de lana de colores diferentes y ella sin necesidad de ver sabía cuál lana tenía el color específico que ella estaba buscando. Imagínate, sin verlo. Miraba para otro lado, sacaba un pedazo de lana, tejía sin mirar, o sea, como si su mente pudiera visionar lo que había en ese canasto sin necesidad de asomarse. Imagínate, decían eso los médicos, que era alucinante la capacidad de las cosas que podía hacer esta mujer con su mente, de ver cosas. Imagínate, de niña podía ver lo que la gente tenía guardado en sus bolsillos con su mente. De niña fue capaz de hacer estallar un jarrón con su ira
Y ya de adulta, en 1964, cuando fue hospitalizada por unos temas de salud, pues era capaz de sacar, digamos, partes de lana, digamos, elementos de lana de colores distintos, sin ella asomarse al costal o al saco donde estaban, sino simplemente con su mente miraba a otro lado e iba sacando partes de lana totalmente distintos y aleatorios. Obviamente cuando los médicos vieron esto y quedaron alucinados, también dieron ese reporte a la KGB, porque la KGB cuando investigaba a alguien, investigaba a su familia, sus antecedentes, su historial clínico. Hablaron con los médicos y los médicos le constataron eso. Ellos decían, wow, estamos Sí, aquí en un... pero Sí, perdón que te corte, se me ocurre una pregunta. Si ella podía ver los colores de las lanas y hacer todas estas cosas como en película, que a propósito quiero comentarles algo de películas, ¿será que podía leer la mente o los pensamientos de la gente a su alrededor? Porque alguien así, en cierta forma, se vuelve alguien muy peligroso o de cuidado, porque a lo mejor podía saber lo que otros estaban pensando o no llegó hasta ese lado. al menos oficialmente no. Oficialmente dentro de las investigaciones de la KGB no. Hay que tener en cuenta que cuando ellos, digamos, comienzan a investigar en laboratorio estos dones de Nina Kulagina, comienzan a constatar estas historias. Por ejemplo, también hablaron con su familia sobre lo de la historia del jarrón y los padres decían, sí, o sea, sí, ella hizo estallar un jarrón porque le dio rabia, pero nadie tocó el jarrón y ella lo lanzó, simplemente se enojó y eso explotó. O sea, imagínate, como si fuera de una película de ciencia ficción. Entonces, oficialmente no, pero claramente ella era una mujer que tenía unas capacidades mentales excepcionales, al menos en cuanto a la evidencia. En cuanto a la evidencia, sí se lo comprobó y se lo constató. Entonces, imagínate, Majo, que comienzan a trabajar los científicos soviéticos con ella en la década de los 70 y comienzan a hacer varias pruebas. Comienzan a utilizar, digamos, a encerrar objetos en cajas, a pedirle a ella que haga, que adivinen las cajas lo que ella hacía normalmente con los bolsillos de las personas o lo que hacía con la lana, que ella era capaz de meter la mano y sacar varios colores de lana diferentes sin verlos. Le dijo, listo, adivínenos qué figura o qué objeto metemos en una caja hermética. Decían que la capacidad de aciertos era superior al 80%, Majo. O sea, estamos hablando de una mujer que tenía una capacidad mental brutal en este tipo de experimentos que hizo con el KGB, algo bastante interesante. 10 de marzo de 1970 ocurre algo muy interesante, y digo la fecha exacta, porque está así documentado por el KGB. Se dieron cuenta que esta mujer no solamente podía ver cosas en lugares herméticos o cerrados, por ejemplo, lo que veía en los bolsillos de las personas, los objetos que los agentes del KGB ocultaban en cajas, que ella también era capaz de ver, obviamente no eran cajas translúcidas, sino eran cajas herméticas, sino que quisieron ir más allá y se dieron cuenta que Nina Kulagina tenía la capacidad de manipular objetos pequeños con la capacidad de su mente. De hecho, hay varios videos, Majo, y la gente lo podrá ver, ya sean en YouTube o incluso en este espacio, donde se ve a Nina Kulagina moviendo objetos muy pequeños, así con sus manos, objetos encerrados en frascos o en probetas, y ella es capaz de controlarlos con el poder de su mente. Se ve ella haciendo como estos movimientos, el objeto se ve moviendo, se ve como ella los manipula con el objeto de su mente durante mucho tiempo. Se especuló que quizás ella o los científicos soviéticos estuvieran usando imanes como para crear videos falsos y cosas así. Al menos la versión oficial del KGB establece que no, que todo eran experimentos verídicos. Ella misma dice que no, pues que todo lo manejaba con su mente. Y reitero, nos vamos al 10 de marzo de 1970. Los médicos le piden a ella que sea capaz de acelerar el corazón de una rana. Imagínate, en esa época, yo creo que, no sé si pasó en Ecuador, Majo, pero hasta hace algunas décadas era habitual que en los colegios o en los laboratorios científicos se hicieran experimentos con animales, ya sea disecciones ranas, que era algo Obligaban horrible. a llevar conejos, cuyes. Bueno, aquí no sé si toda la gente sabe lo que son cuyes, pero son, hay como les dicen, creo que son como mascotas en Estados Unidos, pero no sé, Alejandro, si Cobayas, tienes razón cobayas o conejillo de Indias, esa es. exacto, Y conejillo. también te obligaban a llevar sapos, ranitas, para abrirlos vivos, o sea, era una estupidez, una barbaridad, abrirlos vivos y ver el corazón, o sea,
y te hacían, no sé si esto era así en Colombia, pero te hacían echarle café al corazón para ver cómo se, se hacía más rápido, Se se como aceleraba. aceleraba, se alteraba, o sea, una estupidez. Tal cual, Majo. Y Sí. pues tristemente, hay que decirlo, ese fue un lamentable, una serie de lamentables actos que ocurrieron en el siglo pasado. Yo sé que si esto se lo comentamos a gente más joven dirían, pero ¿cómo era posible que eso lo hacían en los colegios? Sí, lo hacían en los colegios, lo hacían en las escuelas, era algo habitual, tristemente. Que nos confirme alguien de Argentina que nos está viendo aquí si en Argentina también tenían esas prácticas, porque en Ecuador y Colombia ya vemos que sí, también Mm. tenían esas prácticas de utilizar animales que me parece terrible. Pero bueno, ¿qué pasó con esta ranita que le dieron a esta psíquica? Pues Majo, le piden a ella que con el poder de su mente acelere el corazón de la rana. Y tal y como fue filmado, ese fue un video que incluso en su momento fue censurado, se nota como ella se concentra, entra como en un estado profundo, onírico de meditación y de concentración, y de repente el corazón comienza a acelerar. El corazón obviamente había sido sacado pues, de este animal, y se ve como ellos lo sostienen y el corazón comienza a latir de una manera brutal, únicamente con el poder de la mente de esta mujer. O sea, algo alucinante. Los médicos científicos hicieron esto por una razón. Querían verificar qué fenómeno a partir de la ciencia se podía medir con las ondas cerebrales de Nina Kulayina. Previo a solicitarle que hiciera esto, le habían puesto unos electrodos en el cerebro para analizar la actividad cerebral que se producía en la mente de Nina. Y cuando ella se concentraba y cuando se aceleraba el corazón de la rana, imagínate las mediciones de los electrodos y de las máquinas rusas que estaban monitoreando el cerebro de Nina Kulayina comenzaron a mostrar unos picos alucinantes. Es decir, cuando ella se concentraba y era capaz de manipular, ya se fuera estos objetos que se encontraban en frascos o en probetas, o de acelerar el corazón de esa rana, que a propósito, el corazón de esa rana también estaba metido en un frasco, es decir, no es que ella lo tuviera en la mano o alguien, el cerebro de esa mujer es como si creara un campo energético brutal que hacía que las mediciones, los pulsos cerebrales, las ondas del cerebro se aceleraran de tal manera como que se concentraban en ese punto y realizaban estos auténticos portentos, Majo. Entonces estamos hablando literalmente de una mujer con unas capacidades excepcionales. Es más, los científicos, como se dan cuenta en laboratorio, que esta mujer ser una crack, una cosa extrañísima, tiene una capacidad excepcional, comienzan a hablar con su familia. Y ahí es donde entra su esposo, Víctor Vasilievich Kulagin. Víctor Vasilievich Kulagin era el esposo de Nina Kulayina. Y Víctor decía algo muy curioso, que cuando discutían por algo, ya fuera, pues bueno, los típicos temas por los que discuten las parejas, en fin, todas las parejas discuten, decía que era impresionante, imagínate esto, Majo, ver cómo cosas se comenzaban a estrellar contra las paredes, sin que Nina lo lanzara a ver. O sea, cuando esa mujer se enfadaba, decía Víctor que comenzaban a estrellarse y a romperse cosas, decía, por favor, protéjanme cuando esta mujer se enfada porque es Claro. brutal la cantidad de cosas que pasan, sí, y eso lo manifestaba Víctor abiertamente. Decían los investigadores del KGB que era alucinante como esta mujer pues podía manipular, en este caso la materia, podía manipular la mente. Hay una cantidad impresionante de documentales, hay uno que les recomiendo, que fue publicado, si no me falla la memoria, en 1990, en donde, a color, en donde se ve como científicos soviéticos, pues de la otra, la Unión Soviética, hablan con ella. Ella da fe de muchas de estas habilidades, muchos de ellos dicen sí, o sea, hemos estado investigando con ella desde hace tiempo, hemos estado investigando con ella desde hace una cantidad de décadas importantes, no solo esa capacidad de mover cosas con el poder de su mente, sino que lo hemos analizado, tenemos los registros, las ondas cerebrales, los picos eléctricos en la mente de esta mujer. Y algo muy curioso, Majo, sucede en todo esto. Este dato, y revelo la fuente, me lo dio Mercedes Pullman, la, digamos que una de las grandes referentes en el ámbito de la antropología en España. Reitero, Mercedes Pullman es ucraniana, trabajó para el KGB.
Y nos reveló una información alucinante, Majo y queridos espectadores, y es que Nina Kulagina no solamente trabajó como agente del KGB, sino que tenía un sueldo estable del KGB. O sea, era una funcionaria permanente. Muy seguramente fue utilizada por el KGB para algunas labores de espionaje. Muy seguramente tuvo la capacidad u oportunidad de hacer trabajos a nivel psíquico. Hay que decirlo, en ese sentido los soviéticos son súper herméticos. Si los gringos son herméticos, los soviéticos son el doble de herméticos. Oficialmente, al día de hoy, no se ha establecido una implicación de espías psíquicos soviéticos en donde haya trabajado directamente Nina Kulayina, pero pues tú me dirás, Majo, una mujer que ha estado o que estuvo durante más de 40 años vinculada al KGB, con salario del KGB, yo creo que esa mujer tuvo que haber trabajado en algo, tuvo que haber prestado sus servicios, ya sea en alguna operación de visión remota. No se sabe si tenía esa capacidad, o al menos no se ha revelado oficialmente, o muy seguramente en una operación donde estuvo involucrada la telequinesis y quizás el observar lo que te comentaba, elementos guardados en bolsillos o elementos herméticos, o por qué no decirlo, nichos de armas que tendrían quizás los norteamericanos en Europa y en los cuales quizás utilizaron a Nina Kulagina para poder evidenciar que había en todos estos emplazamientos. Pero igual ahorita estamos hablando de ella, pero los soviéticos no tenían solo una, tenían de estos psíquicos varios, sino que creo que ella se destacaba porque tenía un poco más de poder que los otros. Y algo que te quería preguntar, ¿sabes qué? Estaba leyendo que de esta serie Stranger Things que pasaron hace poco, dicen que el personaje de la niñita, que no recuerdo cómo se llama, 11, ¿ah? 11. 11, claro, que 11 fue inspirada en la vida de Nina Colagina. Sí. ¿Tú qué sabes de eso? Sí. Sí, por un lado sí, el personaje de Once está inspirado en Nina Kulagina, el personaje de Once también está inspirado en una serie de investigaciones que realizó el gobierno de los Estados Unidos en el marco del proyecto Stargate, en donde la Universidad de Stanford y miembros de la CIA estuvieron investigando a personas con altas capacidades psíquicas dentro del eje de influencia de los Estados Unidos, pero en específico el personaje de Once sí está súper inspirado en Nina Kulagina. Algo muy curioso, Majo, y esto, ya que no nos está viendo nadie y estamos aquí entre amigos, esto me lo contaba Mercedes Pullman. La madre de Mercedes conoció personalmente a Nina Kulagina. O sea, se hablaban y nos contaba Mercedes que Nina le profetizó el fallecimiento de un familiar. Y, y en efecto, fue algo que terminó pasando. De hecho, Nina Kulagina le decía a modo de broma, si quieres te digo cuándo te vas a morir. Y la mamá dijo, no, qué pena, no me digas eso, ya eso es demasiado, no quiero que me reveles más datos. O sea, estamos hablando Y de una ahorita, mujer que tendría esa capacidad, Majo. La pregunta es, si tú lo hubieras conocido, Nina falleció en 1990, si tú la hubieras conocido a ella o a una persona con esa capacidad, y que nos pongan ahí en los comentarios, ya que a la gente que está conectada, si ustedes conocieran a Nina Kulagina o lo hubieran conocido, o conocieran a alguien que tuviera ese don de, de poder anticiparse al futuro, ¿le preguntarían la fecha de su muerte? ¿Tú lo hubieras hecho, Majo? es que conocí a alguien así, pero ojo, esta chica que llegó a trabajar, porque yo les he contado, bueno, varias veces cuando estaba en la radio y aquí algunos, les contaba de todo esto y había una chica que llegó, pero esta chica estaba muy perturbada, déjame decirte, perturbada en el sentido de que ella podía ver cuando a alguien le faltaba poco para morir. Ella no podía ver la fecha, o sea, no es que te veía a ti y decía te vas a morir en 10 años, sino que si ella estaba caminando o ella estaba en su casa cuando alguien se iba a morir dentro de máximo, un lapso máximo de una semana, ella percibía, ya le veía a la persona muerta. Entonces, Wow. ella se agobió porque ella vio que se murió su hermano, vio que se iba a morir su hermana, vio cómo se murió su papá, y ella no era una persona feliz, ella era una persona deprimida, y ella decía que ella no quería ese don porque ella, cuando miraba a la gente así en general en la calle, podía ver quién era el próximo a morir, y eso a ella le agobiaba.
y estuvo trabajando un tiempo con nosotros y solo eso a mí me generaba algo de preguntarle, ¿todo está bien? Sí, sí, me decía, no le va a pasar nada. Yo sí, porque decía, Dios mío, ¿cuándo me ve esta mujer? Y yo veo que le cambian los ojos y es mi último día. Pero realmente si tú me preguntas a mí, no, Alejo, yo no quiero preguntarle a nadie, ni siquiera de mi futuro, peormente voy a preguntar la fecha de mi muerte, porque en realidad, imagínate, hay dos cosas que yo pienso. Si sabes la fecha de tu muerte, eh, o te angustias y se te acaba ese poco tiempo de vida, o aprovechas y dices voy a hacer lo que nunca he hecho. No se sabe, pero uno no sabe cómo lo va a tomar. Una cosa es decirlo así y otra cosa es que ya lo sepas. Aquí nos dice DG Clusi. Sería imposible que uno de sus descendientes no tenga esos dones. De casualidad, Alejo, ¿sabes algo de su descendencia? Nos mandan saludos, Camino al Valhalla, que estuvo también la semana pasada, y él nos dice, no me atrevería a averiguar cuándo me toca partir de este mundo. No, yo tampoco. Pero, ¿qué sabes de los descendientes de ella? ¿Se quedaron con esos dones o no? Pues, Majo, absoluto hermetismo por parte de la Unión Soviética, te reitero, ellos son bastante herméticos al manifestar información al respecto. Se sabe que ella se casó, se sabe que tuvo hijos, se sabía la identidad de su esposo, pero de sus descendientes no se ha dicho nada. Hay un sector que establece que posiblemente algunos de sus descendientes hayan estado trabajando desde hace varias décadas junto al KGB y a lo que hoy en día se conoce como FSB. El FSB es hoy en día, digamos, el cuerpo de inteligencia de la Rusia de Putin, pero pues, como decimos siempre que hablamos del FSB, el FSB es la misma KGB, solo que con otro nombre, es la misma vaina, exactamente igual, los mismos métodos y la misma forma de actuar y de investigar. Entonces, no sería raro, se sabe que tuvo hijos, no se sabe cuántos, no se sabe sus identidades, pero a mí no se me haría raro, si me lo preguntas, Majo, particularmente, que varios de ellos estuvieran trabajando en el KGB, sobre todo teniendo en cuenta que ella fue agente. Si ella trabajó para el KGB, tuvo sueldo del KGB, entonces a mí no se me haría raro que simplemente ellos, por proteger sus identidades y además tenerlos trabajando en el seno de ellos, siguieran por esa misma línea. Porque lo que dice DG Lucy es muy cierto, y es que estos dones se heredan en muchas oportunidades. Entonces a mí no se me haría raro que ella tuviera esa capacidad. Algo muy curioso, Majo, antes de irnos como a la parte final de su historia, su muerte y a las investigaciones científicas y a investigaciones posteriores que hicieron los rusos con otros psíquicos. Imagínate que cuando ella fue sometida a estos experimentos en los 70, varios de los científicos decían que cuando ella se concentraba, se ponía como en una situación, en una postura muy cómoda, casi de meditación, y que ella a veces hacía unos movimientos particulares con la espalda, como si se estuviera acomodando, como si estuviera alineando su cuerpo. En alguna oportunidad le preguntan a Nina Kulagina que por qué ella hacía ese movimiento, que si eso le ayudaba a concentrarse o a realizar estas labores de telequinesis que ella hacía. Y ella comentaba que literalmente cuando ella era capaz de mover cosas con su mente, sentía una punzada muy fuerte en su columna vertebral, como si esa energía que le permitía a ella mover cosas y objetos la atacara profundamente en su columna y la dejara totalmente exhausta. Es más, se comentaba, al menos oficialmente, que Nina Kulagina dejó de participar, digo, oficialmente, que dejó de trabajar en estos experimentos, porque después de mover cosas con su mente o de verificar objetos que habían guardados en un bolsillo o de mover corazón de una rana y otras cosas, decían que la mujer quedaba exhausta, Majo. O sea, que ella quedaba absolutamente extenuada, que quedaba prácticamente que no se podía ni mover de la gran cantidad de energía que tenía que utilizar para poder hacer estos movimientos y para manipular la materia. Y adicional a esto, este dolor en la columna vertebral. Ella decía que cuando, por ejemplo, cuando movía objetos únicamente con sus manos, de hecho hay muchos videos, la verán a ella manejando pequeños objetos encerrados en probetas y ella los maneja así como si tuviera el poder de manejarlos con su mente y con sus manos como si tuviera un hilo invisible, pero pues claramente no era hilo ni nada porque eran probetas cerradas y lo mostraban los experimentos soviéticos. Pues esta mujer decía que quedaba absolutamente exhausta. ¿Qué pasa, Majo? Resulta que a mediados de los 80
o más bien a finales de los 70, comienzos de los 80, cuando los norteamericanos comienzan a trabajar con el proyecto Stargate, que arranca en el 73, ellos se enteran de la existencia de Nina Kulagina y también se enteran en este caso, se enteran de este tipo de programas de investigación de la KGB por una serie de espías quienes revelan la identidad de Nina Kulagina, revelan la naturaleza de este tipo de experimentos y se percatan de algo muy curioso. ¿Por qué los rusos están invirtiendo tanto dinero, tanto esfuerzo y a tantos especialistas en investigar algo que pues parece de superstición, parece de ciencia ficción? Es por eso que los norteamericanos comienzan a desarrollar su proyecto Stargate, comienzan a reclutar a sus propios psíquicos e intentan, más bien, replicar estas experiencias que hacían los soviéticos, pero en este caso en Norteamérica. Es más, oficialmente Nina Kulagina, y de hecho así lo establecen investigadores de la CIA, era una amenaza psíquica. Ellos la veían como una amenaza, como un arma psíquica que tenían los soviéticos. O sea, imagínate el poder de esta mujer que la CIA lo veía como un arma. O sea, así como 11 de Stranger Things, Que lo veían como un arma eso muy es peligrosa. lo que yo te decía, eso es lo que te decía, porque a ti qué cosa no te va a hacer pensar que ella puede saber lo que tú estás pensando. Y a propósito, un paréntesis, no nos dijiste si a ti te gustaría saber la fecha de tu muerte. No, 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 nunca, no, nunca, Majo. Yo creo que yo pienso, al igual que tú, que una persona consciente, manejar ese tipo de información es complicado porque siento que es ponerte una carga extra a las cargas que ya tienes en la vida. Yo creo que es mejor que sea un acto que llegue cuando tenga que llegar, que a todos nos va Y ya. a llegar en algún momento y ya. Pero saber una fecha exacta de las circunstancias me parece, no sé, me parece que es vivir como con un temor de algo que va a tener que pasar y siento que no sería vida. Siento que habría momentos de una angustia tan tremenda de quizás ver la cercanía de ese momento, de esas capacidades en medio de estas investigaciones, Majo, que realizó en este caso la CIA, y estas labores de espionaje en donde se determinó que esta mujer pues era un arma psíquica de los soviéticos, aparecen una serie de contradictores, una serie de publicaciones que establecen o intentaron defender la tesis de que Nina Kulagina era una estafadora y de que había sido un bulo, una mentira creada por los soviéticos, simplemente pues como para vender esa capacidad de tener armas excepcionales, incluso en el plano sutil, en el plano psíquico. Uno de estos estudios o de estas investigaciones que se hizo en su momento fue de un artículo, o más bien una revista que se llamaba Pravda, en la otra Unión Soviética. Hablaban sobre cómo un sector de científicos soviéticos que no estaban relacionados con el KGB sostenían que el caso de Nina Kulagina y de estos psíquicos era un auténtico fraude que habría sido fraguado por el KGB para vender la imagen de ser un cuerpo de inteligencia de una potencia súper avanzada, quienes no solamente tenían poderosas armas nucleares, sino también un completo ejército de psíquicos, que fue un bulo, desde luego, esta publicación de Pravda y demás fue en su momento desmentida por el gobierno soviético hasta el día de hoy. Si me lo preguntas, Majo, yo no, pues no te sabría decir hasta qué punto, qué argumentos a favor o en contra utilizaron estos científicos para manifestar esto. Yo creo sinceramente, porque ya estamos entrando un poco al final de la historia de ella, pero vamos a seguir a continuación con investigaciones, en este caso, de psíquicos realizados por los soviéticos. Yo creo que el caso de ella es absolutamente verídico. Vuelvo y te digo, están los reportes médicos de cómo a ella las ondas cerebrales se le aceleraban cuando pudo acelerar el corazón de esta rata, de este sapo, perdón, de esta rana. También se sabe y está verificado científicamente cómo ella cambiaba esta postura y manifestaba tener este profundo dolor en la columna vertebral cuando era capaz de mover artefactos. Es decir, hay evidencias médicas, hay evidencias científicas. Y me dirás tú, o sea, por más bulo elaborado, no creo que una mujer, sobre todo que el KGB le pagara un sueldo a una persona que simplemente estaba ahí como una actriz,
Yo creo que claramente esta mujer sí tenía los dones y sobre todo por algo muy especial, Majo. Y aquí hacemos un salto cuántico. Nina Kulagina fallece en 1990 en medio de una serie de polémicas, hay que recordar. En el 89 se cae el muro de Berlín, Ujú, arranca lo que es la desintegración de la Unión Soviética, surge lo que hoy en día conocemos como Rusia. Y algo muy curioso en ese contexto es que comienzan a liberarse, al menos en Occidente, una serie de investigaciones respecto a pues este tipo de experimentos que hacían los soviéticos, que hacían los rusos. Se, se revelan muchos detalles de Nina Kulagina. Muchos intentan desmentir esas capacidades. Reitero, ustedes pueden buscar en YouTube o incluso aquí mismo en Instagram, Nina Kulagina videos y podrán ver esos videos increíbles donde esta mujer movía cosas en frascos absolutamente herméticos. O sea, es alucinante de verdad ver cómo esa mujer se concentra y como que parece moverlos con sus manos, como con una especie de hilos invisibles. Es increíble, es alucinante lo que esta mujer hacía. Y resulta, Majo, que esta polémica se explota y llega hasta nuestros días, porque en el año 2018, un boletín informativo del ejército ruso, imagínate, 2018, hace menos de 10 años, publica una serie de investigaciones y detalles muy específicos que prestaba la unidad 10.001, así se llamaba. La unidad 10.001, de acuerdo a esta publicación oficial emitida por el Departamento de Defensa ruso para pues, altos y cargos militares, ministros y demás en la Rusia de Putin, hablaba sobre cómo los rusos utilizaron un cuerpo élite de psíquicos durante la guerra de Chechenia en 1994. Los utilizaban en plena batalla. Imagínate esto, Majo. O sea, no era gente que estaba haciendo experiencias de visión remota en laboratorios, como lo hicieron en su momento los norteamericanos, ujú. sino que eran personas quienes tenían la capacidad de ir al campo de batalla, de a través de sus poderes mentales adivinar o más bien detallar específicamente en mapas sin coordenadas donde se hallaban puestos de defensa, donde se hallaban lugares donde se encontraba la munición de los chechenos, bases importantes, y esto lo hacían con psíquicos. O sea, como nos damos cuenta, Majo, todo este periplo desde 1918, cuando arrancan las investigaciones, pasando por 1994 y hasta nuestros días, nos demuestra que no solamente los precursores de la KGB trabajaron con psíquicos, los investigaron y los utilizaron como armas de guerra, sino que la KGB utilizó a personas tan exóticas como Nina Kulagina para realizar este tipo de experimentos, experimentos con mediciones científicas, reitero, con mediciones de pulso y demás, sino como en la medida en la que evolucionaron estas iniciativas, incluso los rusos utilizaron a psíquicos en el campo de batalla en plena guerra de Chechenia. Estamos hablando de una absoluta locura, Majo, que nos demuestra que claramente esto es una realidad que son, que fueron y que para mí, al día de hoy, siguen siendo utilizados como armas de guerra, quizás para extraer información de forma sutil y, por qué no decirlo, quizás para hacer actos que ni nos podamos imaginar como auténticas armas psíquicas. Claro, yo no lo dudo. Las guerras tienen guerras con armas, guerras con armas nucleares, con psíquicos, con absolutamente todo. Se valen de todo. Y justamente camino al Valhalla nos decía hace algún ratito aquí, les comento que conocí una mujer que se dice a sí mismo bruja y me contó que ella con solo tocar a una persona ve el día en que esa persona partirá a conocer a San Pedro. ¡Wow! Dice, no preguntaría el día de mi muerte de lo que estábamos hablando, porque el ser humano tiene libre albedrío y no creo que sea acertada la fecha de la muerte, a no ser que sea cerca de la muerte. En ese caso sí creo que sea acertado. ¿Cómo sería un hijo de ella y Gregory Rasputin? Me preguntan. Por favor, una locura. Gracias, que está muy chévere el programa. Muchas gracias, gracias por estar.
por unirse, por participar. La idea es que vayamos contando nosotros aquí estos temas no se habla mucho de estos temas en realidad, pero los misterios de toda esta gente psíquica son impresionantes y la verdad que a mí sí me daría, yo te digo, yo me daría, no sé, un poco de temor estar al lado de ella, porque si tú dices que cuando ella se enojaba los objetos volaban de un lado al otro, imagínate, se ha visto en tantas películas que podían volar cuchillos, no sería raro que pase eso. Y yo que he hablado con videntes, lo que ellos te cuentan y lo que pasaba que a mí me consta es que ellos dicen que si cierran los ojos por un segundo, como si nosotros parpadeáramos en realidad, no es que se concentren ni nada, sino que, por ejemplo, yo te miro y de pronto es como que si mi mente se alejara de esta temporalidad, me voy a otro lado, veo una película completa sobre lo que te va a pasar y en ese mismo segundo regreso a mí, te sigo viendo y sigo como si nada. Pero yo puedo saber tu futuro porque es como si estuvieras en otra dimensión, tú mismo, y en esa dimensión alcancé a ver una película completa acerca de ti. Ahora, claro, dicen que el ser humano tiene libre albedrío, pero lo que ellos me supieron explicar es que tú tienes un destino marcado y que tú puedes alargar el tiempo de ese destino, agarrar caminos distintos, darte una vuelta o ir directo ahí. Depende de lo que tú quieras hacer, pero de que llegas al destino o al día de tu muerte o a lo que tienes que lograr, así será. ¿Tú conoces psíquicos así de verdad a tu lado que nos puedas contar tu experiencia, Alejo? Bueno, directamente me atrevería a decir que la persona que considero que tiene esas capacidades súper demostradas y con quien hablé personalmente y le mando un saludo porque es un gran amigo, y no lo digo porque hacerlo quedar bien por ser amigo mío, sino porque en serio que es un hombre súper talentoso, Miquel Lizarralde, probablemente Ay, uno sí, de los mediums más importantes a nivel mundial. Me atrevería a decir que a nivel de Hispanoamérica y en nuestra lengua es el medio más importante del mundo. Y perdón lo que voy a decir, espero no ofender a nadie. El tipo no sale hablando en televisión abierta diciendo pavadas como otras personas que dicen ser psíquicos, o sea, de grandes programas de televisión y cosas así, sino que Miquel es un tipo que nació con un don, el don de la mediunidad, él es medium, pero es un tipo que tiene él habla con los muertos, si no me equivoco, ¿verdad? exactamente, él También canaliza, se ve el sí, futuro o también ve el futuro. él canaliza información que le dan entidades sutiles, en este caso fallecidos. Y algunas de esas informaciones que les dan esas personas son datos del futuro, de cosas que van a pasar. Ah, Te lo cuento ah, porque lo viví de primera mano. La primera vez que yo entrevisté a Miquel, un abrazo para Miquel si ve esto, a mi hermano, fue en 2018. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo con Juan Jesús Vallejo y me pasó algo muy curioso, Majo, y nuevamente aquí entre amigos que nadie nos está viendo. sí. Resulta que Juan G le dice, bueno, dile algo a Alejandro. Yo como que, y veo que Miquel se concentra en mí, o sea, me hizo recordar mucho lo que te comentaba hace unos instantes de Nina Colallina, o sea, ellos como que se concentran, como en una especie de estado de meditación, como que enfocan la energía, y te lo juro, Majo, que cuando ese hombre me mira y se concentra en mí, me comienza a dar un dolor de cabeza. Yo no, digamos que ese tipo de padecimientos es algo que yo no sufro normalmente. O sea, dolores de cabeza es algo que pasa muy de vez en cuando. Y no entiendo por qué cuando Miquel se me mira fijamente, me comienza a doler la cabeza y me comienza a decir una serie de cosas. Me describe a un familiar muy parecido a mi difunto abuelo. Me dice, estoy viendo que a tu lado hay un señor que está así, así y así, vestido de tal manera. Cuando me lo describió, yo dije, pues creo que es mi abuelo, porque te lo juro que me lo escribió perfectamente. Y me dijo, y él me está comunicando que vas a tener que hacer unos trámites relacionados con X y Y cosas, ta, 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 ta. Bueno, me revela ahí una información. Se acaba el programa y te lo juro, Majo y queridos espectadores, que sentí como si me hubiera pasado una planadora por delante. O sea, me sentía cansado, Ah, pero agotado. porque es eso, porque realmente para manifestarse tu abuelo necesita absorber tu energía vital para poder tener esa fuerza y conversar con él. Y como tu abuelo, cual fantasma, estaba al lado tuyo,
te chupó esa energía y te digo porque yo sí tengo, si puedo llegar a decir que tengo un don, yo siento full los fantasmas y cuando hay alguien al lado mío, a mí se me baja, pero es como si, yo te entiendo, es como que una pila o algo te absorbiera así y quedas de cama, Tú más lo o has menos. dicho, tú lo has dicho, Majo. Lo escribiste perfectamente y se acabó el programa y yo estaba así, pero mal, te lo juro. Y Miquel me vio, dijo, ¿qué te pasa, tío? Yo le dije, es que me siento aplanado. Dije, siento como si algo me hubiera pasado por encima y siento que no tengo energía para nada. Entonces llega, me impuso la mano en la cabeza, me dijo, tranquilo, cierra los ojos un momentico. Fa. Me dijo, ya se te va a pasar. Y así fue. Te ¿Cómo lo devolvió hizo? la energía. Claro. ¿Cómo lo hizo? No sé, no Lo que pasa sé, es que pero lo hizo. ellos Dime. aprenden a manejar la energía y a dosificar, cosa que nosotros no, porque no hemos estudiado. Exacto, Pero mira lo que no dice hemos aquí estudiado. Eliel Draven, dice, como dato curioso, en el hinduismo se cuentan historias milenarias de sadhus que podrían estirar su mano y tomar un objeto de otro planeta. Eso sí no lo había escuchado, de otro planeta, sino. ¿Vos, Alejo? De esos de los hados, no, tampoco lo había escuchado. Un abrazo para Edier, que es un gran seguidor. Un abrazo, mi hermano. Dice de Clus, y las personas con dones que son reservadas y no son tan sonadas son los verdaderos, mientras que esos famosos que salen en redes han fallado varias veces. Yo sí tengo esa curiosidad, porque hay mucha gente, veas, esto es muy gracioso y ahí la gente que vaya comentando, porque dicen, yo soy vidente, ponle, yo digo, soy vidente y mañana va a haber un terremoto en ni sé dónde, y resulta que el terremoto no pasa. Mm, Entonces tú le dices, oiga, pero usted dijo que el terremoto iba a pasar. No, es que como yo advertí, mucha gente oró y pudimos cambiar el destino. sí, sí. Y resulta que cuando lo aciertan, sacan, pero cuando no le aciertan, no sacan. Yo no sé si tú, aparte de Miquel, que él realmente hace una canalización y yo he visto y es muy acertado, has conocido a alguien que sí sea evidente, que prediga el futuro, pero que tú hayas confirmado que eso que ha dicho se ha cumplido. Porque también puedo decir ahorita, de aquí en una semana va a haber un terremoto. Seguramente hay un terremoto en algún lado de la Tierra porque eso es como normal. Tendría que ser algo muy específico. Y luego, dime lo que piensas y te voy a contar algo de un capítulo que va a salir en mi podcast y les va a interesar de una persona que habla del futuro y que incluso dice que sabe la fecha de su muerte. Pero dime, Alejo. Bueno, sobre lo que te comentaba, pues Miquel cuando canaliza esta energía, él me dice cosas que me van a pasar y me terminaron pasando. Y me pasó todo lo que él me dijo. O sea, Pero, aparte de pero porque a él canalizar, le pasó su abuelo, sí, exacto. digamos. Esa energía se lo dijo, esa energía se lo dijo. Si él me dijo, Ah, él me pero está sí le diciendo esto, pasó. exacto. Y es súper raro. O sea, digamos, para quienes no estamos habituados a eso, imagínate que alguien te comience a decir, sí, Majo, y es que me dice que un saludo para, y comienza a decirte el nombre de tu papá, que cómo está fulanito, no sé qué, y me está diciendo que te va a pasar tal cosa, tal otra, y tú como que dices, oye, no, no, no digas tantas cosas, porque sí es un poco impactante, y Miquel tiene eso. Y sí, cuando canalizo esa energía, lo que me dijo que iba a pasar terminó pasando y doy absolutamente fe de eso. Ahora, sobre otra persona con quien haya vivido eso, no. La verdad, personalmente no. Ha habido pues gente que se ha acercado, obviamente, en mi ejercicio como periodista, a intentar pues hablarme de dones o de cosas que van a pasar, pero te digo la verdad, ninguno ha acertado, ninguno, absolutamente ninguno. Y sobre todo, y siempre hacemos un llamado aquí con Majo y también con las personas que trabajamos en divulgación de misterio y demás, que siempre tomen a estas personas que tienen estos dones excepcionales con pinzas, que analicen que muchas de estas personas tienen muchas veces un interés económico por encima de un interés humano. Y cuando hay un interés económico por encima de un interés humano, es cuando pueden haber problemas de estafas. Claro, con esto no estamos diciendo con Majo que las personas que digan tener ese don sean estafadores, no estamos diciendo eso, simplemente que hay que tener cuidado, como todo, saber seleccionar, tener sentido común. Yo particularmente te digo, Majo, salvo Miquel, no he conocido a nadie con ese don, ni que me haya predicho algo así específico y que haya acertado. Yo particularmente no conozco a nadie, pero pues si alguno de los espectadores tienen de pronto una experiencia de eso, sería interesante leerlo. Si alguien del chat o de nuestros
espectadores ha visto o conoce o ha tenido una experiencia con un vidente, alguien que le haya acertado, le haya dicho algo y eso haya terminado ocurriendo, pues nos gustaría saberlo, Majo. Aquí también nos dicen de los Warren que se hicieron famosos con las películas, pero ellos no eran tan conocidos. Y ellos en teoría tenían varios Mm, dones, los Warren que podían hacer algunas cosas, bueno, pero comunicarse con fantasmas y algo que creo que eso es algo un poquito diferente. sí. Pero yo, o sea, sí he conversado con un par de videntes en esto desde que tengo el canal, he conversado con un par de videntes y lo que me dicen es eso, la una vidente que a mí sí me dejó como fría de lo que me decía, ella no tenía ni taller, ni hablaba con nadie, ni le contaba nada a nadie, o sea, era una persona normal, compañera de trabajo que tenía estas capacidades y dio a luz unas gemelas y las gemelas, o sea, si la mamá veía cosas, las gemelas veían el doble a todo el mundo que Wow. pasaba de las dos gemelas, la una hija veía más que la otra. Imagínate que les voy a contar algo curioso que es así bueno, es algo de ella, ¿no? Pero ella decía que la mamá alguna vez tuvo un problema con el papá de las muchachas y que había tenido un desliz. Eh, una vez por todos esos problemas de ya matrimonios de años. Y la hija, que era pequeña, de las gemelas cuando tenía 10 años, dice que se le acercó y le dijo, yo sé lo que estuviste haciendo y con qué persona. Y ella se quedó loca, pues dice, ¿cómo es que sabe? Y la hija le comentó todo esto, imagínate todo lo que la hija podía ver. Qué fuerte esto, Majo, qué fuerte. O sea, claramente un don que le heredó a las hijas. Imagínate, hablando de dones heredados. Tremendo, tremendo eso, tremendo Es eso. que esto de los poderes son, claro, heredados, son como líneas familiares que pueden heredarse. Ahora, la pregunta ahí para ir cerrando, Alejos, ¿a ti te gustaría o qué don te gustaría tener? ¿Te gustaría ser vidente? ¿Te gustaría ser psíquico? ¿Mover las cosas? ¿Hablar con los muertos? ¿Ver el futuro? ¿Qué te gustaría? Cuéntenos ustedes también en el chat qué les gustaría, qué don les gustaría tener y por qué. Dime tú primero, luego yo te cuento cuál a mí me gustaría tener. Claro que sí, Majo. A mí me gustaría tener el don de la sanación, te soy muy sincero. Sobre todo me gustaría tener esa capacidad. Debe ser también porque en algún momento de mi vida, antes de estudiar periodismo, yo quería estudiar medicina. Siempre me ha apasionado el tema de la medicina y me encanta intentar vislumbrar al cuerpo humano como una máquina biológica, una máquina que tiene una serie de funcionamientos y sobre todo cómo las energías pueden tener interacciones positivas o negativas con esas máquinas biológicas que somos todos nosotros, con nuestros cuerpos. Y si yo pudiera tener un don, de verdad te lo digo de todo corazón, me gustaría el don de la sanación, poder ayudar a las personas así e incluso, sobre todo a gente muy cercana en fin, me gustaría hacer eso, el don de la sanación. Pero ¿sabes qué es lo malo? Y que eso yo he oído de muchos sanadores, gente que puede hacer incluso operaciones espirituales y todo lo que se ha investigado alrededor, que Sí, sí. lamentablemente, y esa es la peor parte, tú no puedes salvar a todos. Hay gente que llega y tú puedes salvar y sanar, y hay gente que quien te ayuda, los espíritus o quien sea que te dé este don, te dice no, a ese no. Y no importa si es niño, si es tu hijo, si es tu pariente, si es tu Wow. hermano, si es alguien que necesita, si lo investigan, todos lo pueden ver en estos programas de Pachita y de un montón de gente que es sanadora. Hay gente que ha llegado y que simplemente no la puede atender y le tiene que decir, no, tú te tienes que ir. Y alrededor los familiares lloren, piden, suplican y a esas personas no las pueden curar porque su tiempo de vida terminó. Imagínate la frustración que debe significar tener el don que tú dices, no te lo estoy echando para atrás, solamente te cuento que Sí, hay sí. esa posibilidad. No, 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 y es cierto, Majo. Yo recuerdo, mira, por ejemplo, ya que estábamos hablando de psíquicos rusos, antes de terminar muy rápido, otra de las grandes videntes era la famosa Baba Vanga. Baba Vanga, una de las profetisas, o sea, no la estamos analizando tanto porque estamos hablando de psíquicos, pero ojo, el KGB sí trabajó con Baba Vanga, o sea, era incluso también agente del KGB, o sea, eso también, digamos que es una especie de secreto a voces en Rusia. Baba Vanga, una mujer quien profetizó
entre otros hechos, la caída de las Torres Gemelas, profetizó la llegada del SIDA, profetizó una serie de circunstancias bastante particulares décadas antes de que ocurrieran. Y sobre esto que estás diciendo, hay una anécdota muy curiosa y es que llega una persona súper famosa, una actriz muy famosa de la época ya en la influencia de la cortina de hierro, a hablar con Baba Vanga en los 60 y le dice Baba Vanga, no la puedo atender, qué pena, yo a usted no la puedo atender. Y ella dice, pero ¿por qué no me puedo atender si yo soy súper famosa, soy la estrella del momento? ¿Cómo así que no me atiende? Esto es una grosería. Viajé desde Hungría aquí a Bulgaria a verla y ¿cómo así que usted no me puede atender? Le dice, no, qué pena, yo no la puedo atender. Y le dice esta mujer, ¿y por qué no me puede atender? Ok, bueno, dígame cuándo puede, saco espacio en mi agenda y vuelvo otra vez y que me atienda. Y le dice, yo no creo que usted pueda volver. Y ¡Ah! así. Resulta que esa actriz falleció 2 semanas después en un accidente automovilístico, Majo. O sea, imagínate eso, brutal. Entonces me hiciste recordar eso, que Bababanga cuando ve a una persona dice, qué pena, yo a usted no la puedo atender. Sí, o sea, es tremendo, es tremendo. Mira, Camino dice, debo contar, mi madre a veces ve cosas antes de que sucedan, cosas muy simples como ver que mi hermano se cae de una silla y al rato pasa eso. Y Edier nos dice, a mí me gustaría el don de poder ver cualquier, uy, hasta cualquier lugar o momento del pasado. Hay algo gracioso que contaba uno de estos supuestos, ¿no? Porque no se ha confirmado supuestos viajeros en el tiempo. Hay uno que decía que había ido a la época de Jesús, que era lo que más quería ir a conocer y que le parecía lo más terrible. Ojo, yo no digo que sea cierto, estoy contando lo que él cuenta. Él dice que fue a la época de Jesús y que era un lugar tan insalubre, con tantos problemas, tantas enfermedades, sin ninguna higiene, que el olor era terrible, que la gente no tenía dientes y que fue una como una experiencia súper diferente a lo que él pensaba, porque estamos hablando de hombres de hace muchos años donde obviamente no había nada de tecnología ni facilidades. Si tú te fueras al pasado, Alex, si ese fuera tu don, a propósito, entre paréntesis, a mí el don que me gustaría tener es hablar con los animales. Eso es siempre lo que te digo. Todos los animales, Uf, escucharles, hablarles y poder saber su idioma. Eso es lo que a mí me gustaría más que otra cosa. la Pero verdad, sí. si tú fueras al pasado, ¿a dónde irías? O sea, o psíquicamente, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría comprobar que así fue? Eh, si yo pudiera viajar al pasado, me gustaría ver el momento en el que construyeron las pirámides de Egipto. O sea, para mí entender cómo hicieron ese monumento tan impresionante, para mí nos revelaría muchas respuestas de muchísimas preguntas que nos hemos planteado en la historia de la humanidad. Me gustaría conocer a los Shem Suhor para contextualizar a nuestros espectadores, para saber quiénes son los Shem Suhor. Antes, dentro de la historiografía egipcia oficial, se habla que antes de los faraones, antes de los diversos faraones, existieron una serie de gobernantes, los Enshujor, los, los descendientes de Horus, o los enviados de Horus, seres quienes, de acuerdo a la iconografía egipcia, eran semidioses o casi dioses. Me gustaría conocer a los Shensuhor. ¿Quiénes eran los Shensuhor? ¿Eran humanos? ¿Eran una habilidad entre humano y otra especie? ¿Quiénes eran ellos? Me encantaría eso, Majo. O sea, tengo una obsesión muy especial con Egipto y me encantaría saber eso, porque para mí esa es la clave de muchas cosas. ¿A qué época te gustaría viajar, Majo? Ya te digo, Deje Clusi dice, a mí me gustaría tener el don de comunicarme con el creador para preguntarle que me explique por qué hay unos humanos que han sido más privilegiados que otros y por qué el ser humano no siempre busca lo malo. Uy, eso está complicado. Bueno, antes de decirte eso, les quiero comentar que yo tengo un capítulo en mi canal de Cósmica donde yo hablé ya la vez pasada con un contactado hondureño que ha visitado otros planetas. Es muy interesante y yo lo que pido a los que quieran ir a verlo es que no juzguen, mírenlo con mente abierta, porque son las cosas que él cuenta. Es un señor de
65 años, este año cumple 66. Es un señor que no es millonario, no saca réditos, no cobra por hacer los podcasts, lo que hace es vender unos libros, por supuesto, libros que él ha escrito y obviamente que los quiere vender como cualquier persona haría, pero él contó muchas cosas muy reveladoras y volví a tener una entrevista con él y adivina qué me contó Alejo. Me contó que las pirámides en realidad, porque yo le pregunté eso, que quiénes hicieron, que sea él, porque él habla siempre con los hermanos superiores y él te dice, nombres, cómo son, te los describe, quedó en pasarme fotos, esperemos que pronto me las pase, que habla con ellos y dice que las pirámides en realidad son como grandes computadoras que absorben la energía de la Tierra. Así que esto que descubrieron que tiene estos grandes tubos que están conectados, él dice que sí, efectivamente, son las que mantienen al planeta conectado y mantienen al planeta en equilibrio por lo del magnetismo. Wow. Entonces, con todo el desastre que pasa alrededor, estas pirámides lo que hacen es equilibrar y ellos toman energía a través de las pirámides. Y que había muchos seres, porque en realidad él cuenta que los extraterrestres son muy grandes y tienen mucha fuerza y podían cargar esas piedras. Y obviamente son ellos los que saben cómo construir y por eso hay pirámides en todo el mundo. Me contó también, y esto es como un spoiler que dicen ahora esta palabra, un spoiler, me contó también que él sí recuerda sus reencarnaciones y que él vivió en la Atlántida. Me describió cómo era, Wow. qué hacían, dónde quedaba, y él te lo habla con mucha naturalidad. Como les digo, estos capítulos son para personas de mente abierta, no para que juzguen si es verdad o es mentira, porque nadie sabe la verdad de la persona de al lado. Simplemente podemos escuchar y tener nuestro punto de vista y con respeto siempre poder plasmarlo. Pero pronto va a salir este capítulo esta misma semana y ahí ustedes pueden acercarse a ver, a escuchar y ver qué es lo que nos dijo de la Atlántida, qué dijo de las pirámides, qué dijo de Lemuria, porque dice que todos estos lugares sí existieron, qué idiomas hablaban, cómo era el comportamiento que tenía, y él sabe exactamente cuándo se va a morir. Obviamente yo le pregunté cuándo se va a morir y él lo único que me dijo es que no te puedo decir, pero sé que es en menos de 10 años. O sea, yo sí sé la fecha. Te quiero decir a ti que a mí no me queda mucho tiempo en esta reencarnación. Yo he reencarnado muchas veces y he vuelto porque él, como otros contactados, tienen una misión en la tierra, que es dejar este legado, que se salven algunos, y él dice también que esta, que es la quinta edad del hombre, para quienes han investigado y les gusta la historia, no sé si tú eres muy pegado a esto de las edades de los hombres, Alejo, nunca hemos hablado de eso, de todo el cuento de la tercera era, de que se plasma en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Bueno, esta es la quinta, él dice que esta está por terminar, que estamos muy, muy cerquita de que esto se termine. Así que él está clarísimo que le quedan mucho menos de 10 años de vida y que ya va a cumplir su misión, pero él también dice que la muerte no es absolutamente nada que nos deba preocupar, sino un paso más para iniciar un nuevo camino a quién sabe qué época u otro lugar donde tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Así que esta semana sale ese capítulo en Cósmica para que a quien le interese ir a ver lo que dice este hombre, que si tú me preguntas que yo le creo, sí, mi corazón siente que sí, pero lo que dice es algo muy fantástico, pero en realidad con todo lo que he visto en estos años del misterio, la verdad que creo que todo es posible. No sé, Alejo, ¿tú qué piensas? Yo no, después de estar investigando mucho este tipo de historias, Majo, yo no descarto nada del todo. Creo que, como tú misma llamas, lo que se le especifica a las personas que consumen este tipo de contenidos es tengan la mente abierta. Nosotros no estamos vendiendo una verdad, ni Majo, ni yo, ni ninguna de las personas que trabajan otros. Les traemos a ustedes la información, les traemos a las personas que hablan. Es interesante hablarlo yo y traer este tipo de perfiles. Yo trato de ser escéptico, pero creo que más allá de mi escepticismo a ultranza respecto a algunos de estos dones y de estas personas, creo que es importante escucharlos porque también siento que si nos ponemos en la órbita de ser maniqueístas y de ser muy estrictos y muy restringidos como la ciencia oficial, vamos a terminar convirtiéndonos en una Inquisición 2.0 y creo que eso sería lo peor que podría ocurrir porque creo que ya vivimos en una época de dictadura e inquisición científica y si bien las personas
que nos salimos de ese canon comenzamos a tomar esa actitud, prácticamente vamos a acortar la posibilidad de que muchas personas se expresen libremente y creo que eso no lo debemos permitir. Creo que lo que debemos hacer es abrir espacios, abrir la mente para que la gente se exprese, la gente se comunique. Nosotros brindamos información, Majo, este servidor, todos nuestros colegas, y ustedes son los que definitivamente deciden si les parece si es real o no. Y pasando a la pregunta, a mí me gustaría ir a la antigua Grecia o también a Egipto, pero como yo decía, riéndome con un amigo justamente ayer, me gustaría ir a Egipto, pero no hacer a la que latigueaban para que No, jale. no, no es la esclava. Por lo menos mínimamente vivir en un lugar, digamos, más acorde, porque esas épocas eran muy duras, acuérdate, o sea, se sabe de los que vivían bien y contaban la historia, pero cómo el pueblo vivía en realidad es algo que no sabemos, porque si solamente volvemos a la monarquía, que sería interesante para las personas que nos oyen y que nos siguen, hacer un capítulo, Alejo, de la realidad y los misterios de la Edad Media, porque parece muy lindo los castillos y todo, y yo que tuve la oportunidad de estar en Versalles, en Francia, la verdad que todo lo que contaban ahí es de terror. O sea, no era nada bonito, ni las razones por las que se ponían esos vestidos, y solo para darles un contexto, empezaron a inventar las pelucas, porque como se bañaban máximo 2 veces al año y algunos solamente uno, eh, tenían tantos piojos y mugre en la cabeza que se ponían esas pelucas para poder tapar eso y no se quieren imaginar el olor. Otro dato curioso, sí, porque estamos hablando de épocas pasadas, es que como no había baños, ellos hacían sus necesidades atrás de las cortinas dentro del mismo palacio. Entonces, sí, realmente es un misterio cómo la gente sobrevivía, pero realmente ahí tener dientes pasados los 17 años era un privilegio. Aquí nos dice Dier que obviamente las pirámides no fueron construidas por esclavos, no, yo eso estoy totalmente convencida, no son objetos ni lugares que hayan construido los humanos. Así que bueno, Alejo, estamos terminando. ¿Qué le dices a la gente para terminar? ¿Cuál es tu mensaje final? No, Majo, que es fascinante. Para mí esta es una realidad latente. Son experimentos e investigaciones que se llevaron desde el siglo pasado, que se siguen presentando hasta nuestros días. Tuve la oportunidad de hablar con Enrique Ramos, una persona también que hace experiencias de sueños lúcidos, también experiencias relacionadas un poco con el ámbito del psiquismo. Y él me decía que hay una serie de grandes potencias que están trabajando en eso hasta nuestros días y que siguen utilizando los psíquicos y los seguirán utilizando. O sea, esto es una realidad. Esto, más allá de que algunas personas lo vean como, no sé, como un guión de ciencia ficción, es una realidad. Ahora, que no sea una realidad abierta para todo el mundo, no quiere decir que no exista. A ver, o sea, miren, yo siempre pongo un ejemplo y creo que para finalizar creo que el ejemplo idóneo. Cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de construir una bomba atómica y se hablaba de la posibilidad de construir una bomba, para los científicos que sabían que se podía hacer, era, pues era un avance importante, un avance que daba miedo, o sea, poder convertir o reducir la materia a cenizas, que es lo que literalmente producen este tipo de armas de destrucción masiva. Pero, por ejemplo, me comentaba un amigo con quien hablé en estos días, que su abuelo, en la época en la que lanzaron las bombas atómicas, le decía, eso son cosas del diablo, son cosas que no existen, son cosas del diablo. Entonces, el hecho de que no tengamos toda la información y que públicamente no se haya revelado, no quiere decir que no exista. Ojo, hay una gran diferencia en esas cosas. Para mí es una realidad súper latente. Para mí no solamente son utilizados para labores de espionaje, sino como lo revelaron los rusos, los psíquicos son utilizados en plena batalla, no solamente, me imagino que para descubrir, en este caso, ubicaciones o puestos de defensa de ejércitos rivales, sino de tú a saber para afectar psíquicamente a la gente de otra manera. Yo no tengo ninguna duda de eso. O sea, si los utilizan para una cosa, créeme que los utilizan para otra. O sea, eso yo tengo la total certeza de eso y esa es la reflexión que les quiero dejar. El hecho de que no toda esta información sea pública no quiere decir que no exista o que no se haya revelado. O sea, para mí es una realidad latente y reitero, hay muchos indicios que nos apuntan para allá. Y bueno, y si les gusta mi trabajo, Majo, quería
invitar a todas las personas que nos están viendo. Me pueden seguir aquí mismo en Instagram, mi único perfil oficial, @alebernalpres con doble S, @alebernalpres con doble S aquí en Instagram, y también en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios en YouTube, donde abordo temáticas relacionadas con nuevas fronteras de la ciencia, novedades en el ámbito del misterio, conspiración, historia y demás. Muchas gracias, Majo, y un saludo a tu productora. La mía la tengo por acá durmiendo. Acá Casual, miren esa hermosura. Acá está una de las productoras, porque tengo cuatro yo, y aquí están todos abajo, solo que esta sí se puede trepar. Sí, muchas gracias Alejo por todos tus conocimientos. La verdad que a mí me encanta conversar contigo y por eso comparto este espacio con todos ustedes, porque yo converso mucho con Alejo, pero nadie lo ve. Entonces, sí queremos hacer visible todo este conocimiento y nos dicen que sí, les quedamos debiendo el programa de la época medieval, que me parece muy interesante y que además ahí aparecieron un montón de cosas y un montón de avances de esta quinta humanidad, como les estaba diciendo. Y recordarles que sí, que sigan a Alejo en su canal Mandrágora Misterios, espérense que le bajo a la productora que me está aplazando, que se vayan a suscribir a Cósmica by María José Roballo en YouTube, porque hay temas muy interesantes. Voy a tener nuevos invitados polémicos por ahí que hablan también de otras cosas que no me parecen tan lejanas a la realidad. Y que eso, que nos escriban, que nos sugieran temas y yo me encargo de convencer a Alejandro de que nos regale otra hora de su tiempo para conversar aquí con ustedes en Instagram. Y también que nos sigan en TikTok, tanto a él como al... ¿Cómo te pusiste, Alejo, en TikTok? Ale Bernal Press también, Ale Bernal Press en Bernal Fred, y yo estoy como María José Roballo 2, porque también vamos a hacer en vivos por ahí, por TikTok, sino que es un proceso hasta poder alcanzar los en vivos y podernos invitar para que más gente vaya conociendo nuestro trabajo. Agradecerles a todos los que se unieron, mandarles un abrazo a todos los que están aquí de todas partes de América Latina y recordarles que Alejo y yo vamos a estar en el primer Congreso de Misterio, Mitad del Mundo 2025, que va a ser aquí en Quito, en la ciudad donde yo vivo, donde van a venir invitadazos que van a hablar de temas así increíbles, que se van a quedar con la boca abierta. No son temas que se hablan en los podcasts de cada uno de nosotros, son investigaciones más fuertes con evidencias que se presentan. Eh, Dice que Alejo te he obligado a abrir TikTok, es verdad, le obliga a abrir TikTok para que hagamos los en vivo. Son nuevos temas en los que se van a presentar evidencia y ustedes se preguntarán, pero yo vivo en, no sé, en Uruguay, en Paraguay, ¿y cómo hago? Pues estamos ya planificando hacer un streaming esos días para que ustedes lo puedan ver también en vivo y en directo en una suscripción especial de mi canal de Cósmica. Así que todos vamos a poder ser parte de este congreso que va a llevarse a cabo en junio 12, 13 y 14, donde vamos a estar con Alejo en vivo conversando de esta y muchísimas cosas más que a todos ustedes les gusta. Así que gracias, Alejito. ¿Algo más para decir? Un abrazo enorme para todos, ya saben, pendientes de este primer congreso de Misterio Mitad del Mundo, donde vamos a estar Majo, donde va a estar Juan Jesús Vallejo, Jorge Luis Zúbdor, Fepo Aponte, también va a estar Mado Martínez, bueno, una pléyade de investigadores, Esteban Cruz, este servidor y muchos más pendientes de las redes sociales de Majo, porque Quito va a ser la gran capital mundial del misterio en junio y los esperamos a todos con los brazos abiertos. Gracias a todos. Un abrazo. Escriban, comenten y díganos de qué más queremos que quieren ustedes que nosotros hablemos y aquí estaremos. Un abrazo para todos.